Me llamo nadie en este instante, porque aquí, en este hospital frío, entre sábanas que huelen a desinfectante y paredes blancas que parecen tragarse los recuerdos, ya casi no soy más que un cuerpo esperando. La luz de los fluorescentes me hiere los ojos, y el silencio interrumpido solo por el goteo del suero se vuelve insoportable. Miro al techo como si allí pudiera encontrar algún rostro conocido, algún reflejo de ternura, pero lo único que encuentro es vacío. El frío de la noche se cuela por la ventana entreabierta, y aunque tengo la manta hasta el pecho, lo que en realidad me hiela no es el aire, sino la soledad. Me repito una y otra vez las mismas palabras. ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Por qué no has regresado? Esa pregunta se clava como un cuchillo que no deja de girar en la herida. Recuerdo el momento exacto en que me dejó aquí. Él caminaba rápido, como si llevara prisa, como si quisiera escapar de algo. Yo intentaba aferrarme a su mirada, pero sus ojos nunca se cruzaron con los míos. Firmó unos papeles, habló con la enfermera con una voz fría, distante, y luego, sin siquiera acariciar mi mano, dijo apenas: «Cuídenla, por favor. Yo regresaré pronto». Pronto. Esa palabra aún resuena en mi cabeza, como un eco burlón, porque ya han pasado días, quizás semanas, y aquí sigo sola, con la esperanza marchitándose como una flor olvidada en un vaso vacío. Cada vez que se abre la puerta del pasillo, mi corazón da un salto. Creo que es él, que por fin volvió. Pero siempre es otra enfermera, otro paciente, otro familiar que llega con flores, con risas, con promesas. A mí nadie me trae nada, salvo la certeza de que me han dejado atrás. Cierro los ojos y me obligo a respirar hondo. Pienso que tal vez estoy exagerando, que quizá mañana aparecerá con una sonrisa y una excusa cualquiera, pero la voz dentro de mí, la voz que conoce la verdad, me susurra lo contrario. No regresará. Y sin embargo, me aferro a la memoria, porque si hoy estoy aquí, abandonada en una cama de hospital, quiero al menos recordar que alguna vez no fue así, que alguna vez fui madre con todas las letras, madre con orgullo, con ternura, con lucha. Quiero recordar cada paso del camino, desde el principio, para entender dónde fue que se rompió todo. Por eso cierro los ojos y me dejo llevar hacia atrás, muy atrás, al lugar donde comenzó mi historia, antes de que el dolor se instalara en mis huesos, antes de que la soledad me envolviera como una segunda piel. Cierro los ojos y el techo blanco del hospital desaparece. En su lugar aparece el cielo inmenso de mi infancia, un cielo azul profundo que parecía no tener fin. Nací en un pueblo pequeño, de calles polvorientas y casas de adobe, donde el sol caía fuerte en verano y el invierno traía un frío que calaba hasta los huesos. Mi padre murió cuando yo era apenas una niña, y mi madre, con sus manos agrietadas y su espalda encorvada, se convirtió en el pilar de nuestra familia. La recuerdo todas las mañanas, levantándose antes que el sol, encendiendo el fogón con leña húmeda que chisporroteaba y llenaba la cocina de humo. Mientras nos preparaba una sopa aguada o un pedazo de pan duro, repetía una frase que se me grabó en el corazón: «Hija, en esta vida no hay riqueza más grande que el amor. Lo demás se gana o se pierde, pero el cariño verdadero es lo único que no se negocia». Esas palabras eran su escudo contra la pobreza, y también el mío. Aunque teníamos poco, yo nunca me sentí vacía, porque el calor de su voz llenaba cada rincón de la casa. Mi infancia fue sencilla, a veces dura, pero llena de imágenes que todavía conservo. Corría descalza por los caminos, con los pies cubiertos de polvo, recogiendo flores silvestres y persiguiendo mariposas. Me gustaba trepar a los árboles y quedarme horas mirando el horizonte, soñando con mundos que estaban más allá de nuestro pueblo. En aquellos años aprendí que la vida podía ser dura, sí, pero también hermosa en su simplicidad. El trabajo llegó pronto. Desde niña ayudaba a mi madre en todo lo que podía. Cargaba agua desde el pozo, cuidaba de mis hermanos menores, remendaba ropa vieja con hilos de colores distintos. Muchas veces me dolían las manos, pero nunca me quejaba. Sentía que debía ser fuerte, como ella, porque no había otra opción. Recuerdo una noche en particular. Yo tendría unos 10 años. Habíamos pasado un día agotador en el campo, recogiendo maíz bajo un sol abrasador. Al caer la tarde,
Mi madre me miró con ternura, mientras soplaba las brasas para calentar un poco de sopa. Tú mereces otra vida, hija. Algún día tendrás tu propia familia, y te prometo que el amor te acompañará, aunque el mundo entero te dé la espalda. No entendí del todo sus palabras en ese momento. Pero hoy, tumbada en esta cama de hospital, siento que mi madre hablaba de un destino que ya estaba escrito para mí. Mi niñez me enseñó a resistir, a no doblarme ante la miseria. Me dio la fuerza para convertirme después en madre, para entregar todo lo que tenía y lo que no tenía a mi hijo. Aprendí que el amor es sacrificio, que amar significa dar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, lo que jamás imaginé es que algún día ese amor se volvería un arma de doble filo, que ese mismo hijo al que entregué mi vida entera se convertiría en la herida más profunda de mi alma. Pero antes de llegar a ese punto, quiero seguir recordando, porque toda historia tiene un comienzo, y el mío estuvo marcado por la inocencia y la esperanza, aunque la pobreza siempre rondara como una sombra. Fue en ese pequeño pueblo, entre campos de maíz y calles de tierra, donde descubrí lo que era soñar. Y fue ahí también donde conocí, años más tarde, el primer amor que cambiaría mi destino para siempre. Los años pasaron como el viento que corre entre los maizales, y aquella niña descalza se convirtió en una joven que soñaba con algo más allá del horizonte. Tenía apenas 17 años cuando empecé a mirar mi reflejo en el agua del pozo y preguntarme si en algún lugar del mundo habría alguien que pudiera mirarme distinto, con ternura, con deseo, con esa chispa que en los libros llaman amor. Fue entonces cuando lo conocí. Él no era del pueblo. Venía de la ciudad, con ropas bien planchadas y zapatos limpios que contrastaban con nuestro polvo cotidiano. Su sonrisa me pareció luminosa, como si trajera consigo un pedazo del mundo que yo había soñado tantas veces. Me habló por primera vez en la plaza, cuando yo salía del mercado con un canasto de verduras sobre la cabeza. ¿Puedo ayudarte?, me dijo, acercándose con una voz cálida. Yo lo miré sorprendida, y aunque la carga me pesaba, respondí casi con orgullo. No hace falta, estoy acostumbrada. Se rió suavemente y caminó a mi lado. En aquella breve conversación me preguntó mi nombre, me habló de sus estudios en la ciudad, de su deseo de conocer la vida sencilla del campo. Yo apenas contestaba, con el corazón golpeando fuerte, como si quisiera escaparse de mi pecho. Desde ese día, empezó a buscarme con frecuencia, a veces en la plaza, otras en el camino al pozo. Me regalaba libros viejos que traía de la ciudad y me decía que mi inteligencia merecía volar más allá del pueblo. Para mí, cada palabra suya era un universo nuevo. Pronto, las charlas se convirtieron en paseos al atardecer, cuando el sol pintaba de naranja los techos de adobe. Caminábamos sin rumbo, hablando de todo y de nada, y en esas tardes descubrí lo que era reír con libertad, soñar con valentía. Un día, bajo la sombra de un viejo árbol, él me tomó de la mano. Sentí un temblor recorrerme entera. Eres distinta, ¿sabes? En tus ojos hay una fuerza que no he visto en nadie más. Me quedé en silencio, con la garganta seca, hasta que logré murmurar. ¿Y tú? Tú eres lo que siempre imaginé, sin saber que existía. Ese fue el comienzo de un amor que me envolvió con la misma intensidad que una tormenta de verano. Me hacía sentir viva, me hacía olvidar la pobreza, el cansancio, las noches sin pan. Con él aprendí lo que era sentirse deseada, lo que era creer que el futuro podía ser luminoso. Pero como suele suceder, la vida no tardó en mostrar su otra cara. Mi madre, siempre tan sabia, me miraba con una mezcla de ternura y preocupación. Ten cuidado, hija. El amor es fuego, y el fuego calienta, pero también quema. Yo no quise escucharla. En mi juventud creía que todo lo que ardía era bueno, que nada podría destruirnos. Él me prometía un futuro juntos. Hablaba de casarnos, de construir una vida lejos del pueblo. Yo me aferraba a cada promesa como si fueran ladrillos de la casa que nunca tuvimos. Las noches se llenaron de confidencias, de susurros, de besos robados en rincones oscuros. Yo sentía que por fin alguien me había elegido, que no estaba destinada a la soledad. Nunca pensé que ese amor, tan intenso y tan lleno de promesas, sería también el origen de la herida más dolorosa de mi vida, porque aquel joven que me hacía soñar
También sería quien me dejaría sola en el momento más decisivo, cuando llevaba dentro de mí a nuestro hijo. El recuerdo de aquellos días aún me quema como una brasa escondida en el pecho. Yo tenía 19 años cuando acepté sus palabras de amor eterno. No hubo boda lujosa ni vestido blanco, apenas una misa sencilla en la capilla del pueblo, con algunas flores silvestres recogidas por mis hermanas y una vieja guitarra sonando en el fondo. Para mí, sin embargo, fue el día más luminoso de mi vida. Él me tomó la mano frente al altar y me prometió: nunca te dejaré sola, juntos construiremos un mundo nuevo. Yo lo creí con la inocencia de quien jamás ha visto de cerca la traición. Al principio todo parecía posible. Nos instalamos en una pequeña habitación alquilada, apenas 4 paredes desnudas y una cama vieja que crujía a cada movimiento. Pero yo no veía la pobreza, veía la esperanza. Soñaba con llenar aquel espacio con risas, con hijos, con el aroma del pan recién horneado. Las primeras semanas fueron dulces. Me despertaba con su voz canturreando canciones de la ciudad, lo acompañaba en paseos al campo y en charlas interminables sobre el futuro. Yo trabajaba cosiendo ropa para vecinos, él buscaba empleo en los negocios de la zona, pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. Recuerdo la primera discusión. Había regresado tarde, con olor a tabaco y a vino. Le pregunté con suavidad dónde había estado. Él, con los ojos cansados, murmuró: no lo entiendes. Aquí no hay oportunidades. Yo merezco algo más. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Esa fue la primera grieta. Pasaron los meses y la distancia creció. Mientras yo descubrí que llevaba vida en mi vientre, él se hundía cada vez más en la frustración. La noticia del embarazo lo tomó por sorpresa. Yo esperaba lágrimas de alegría, pero lo que encontré fue un silencio pesado, seguido de una frase que me heló la sangre. No sé si estoy listo para esto. Yo, con las manos sobre mi vientre, respondí casi suplicante: será nuestro hijo, fruto de nuestro amor. No necesitamos nada más, lo tenemos a él y nos tenemos a nosotros. Él me miró, pero sus ojos ya no eran los mismos que me habían enamorado en la plaza del pueblo. Poco después, comenzó a desaparecer por días enteros. Yo lo esperaba sentada en la cama, con el corazón latiendo fuerte cada vez que escuchaba pasos en la calle. Cuando al fin volvía, su mirada se esquivaba de la mía. La noche que se fue, el silencio fue más cruel que cualquier grito. Recuerdo que yo estaba doblando unas mantas viejas, la barriga ya redondeada. Él se acercó, evitó mirarme directamente y dijo con voz seca: necesito mi libertad, no puedo seguir aquí. Las palabras me atravesaron como un puñal. Me aferré a su brazo, con lágrimas en los ojos. No me dejes ahora, no me dejes sola con nuestro hijo. Él apartó la vista, se soltó con suavidad y añadió apenas: lo siento, y se marchó. La puerta se cerró tras de él con un golpe sordo que aún resuena en mi memoria. Yo quedé de pie, temblando, con las manos sobre el vientre. Esa noche comprendí que mi madre había tenido razón. El amor puede calentar, pero también puede quemar hasta reducirlo todo a cenizas. Lloré hasta quedarme sin voz, pero incluso entre lágrimas me hice una promesa: hijo mío, aunque tu padre nos haya abandonado, yo nunca te abandonaré. Serás mi razón para seguir adelante. Esa fue la noche en que perdí a un hombre, pero gané una misión: ser madre, incluso con el corazón roto, incluso sola contra el mundo. El día en que nació mi hijo está grabado en mi memoria con una claridad dolorosa, como si hubiera sucedido ayer. Era una madrugada gris, de esas en que el viento golpea las ventanas y el cielo parece llorar contigo. Yo ya llevaba horas con un dolor que partía en dos mi cuerpo, doblada sobre la cama humilde de aquella habitación donde todo parecía demasiado pequeño para la magnitud de lo que estaba por suceder. No había un hombre a mi lado, no había unas manos firmes que me sostuvieran en medio del dolor. Solo estaba yo, la soledad, y en un rincón, la vecina que corría a buscar a la partera del pueblo. Recuerdo el sonido de mis propios gritos rompiendo el silencio de la madrugada, un eco que parecía atravesar las paredes de adobe. Cuando por fin llegó la partera, me tomó de la mano y me dijo con una voz que intentaba ser firme:
Resiste, muchacha. Ya casi está. Yo apretaba los dientes, con lágrimas resbalando por mi rostro, pensando en el hombre que me había prometido no dejarme nunca. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba en ese instante en que el dolor me desgarraba y el miedo me ahogaba? No había respuesta, solo el vacío. Y entonces ocurrió. Un llanto fuerte, agudo, llenó la habitación como una explosión de vida. Lo pusieron sobre mi pecho, aún cubierto de sangre y calor. Lo miré a los ojos, pequeños y cerrados, y sentí que todo el dolor se desvanecía en un instante. Hijo mío, susurré entre sollozos, eres todo lo que tengo, todo lo que necesito. No importaba que su padre me hubiera dejado, no importaba que la pobreza nos rodeara como una sombra. En ese momento comprendí que había nacido también una nueva versión de mí. Ya no era solo una mujer herida, era una madre con la fuerza de 1000 tormentas, dispuesta a darlo todo por ese ser diminuto que respiraba sobre mi pecho. La partera me acarició el hombro y dijo suavemente: «Es fuerte, se le nota, como tú». Yo lo envolví con una manta vieja que había remendado semanas antes. Su calor se mezclaba con el mío, y en ese instante juré en silencio que jamás lo dejaría sentir el abandono que yo misma había sufrido. Las horas siguientes fueron de agotamiento y ternura. Me quedé mirándolo dormir, contando cada respiración, como si quisiera memorizarlo para siempre. Era tan pequeño, tan frágil, y sin embargo, llenaba la habitación de una fuerza indescriptible. Cuando el sol comenzó a asomarse, entraron algunos vecinos para felicitarme. Yo sonreía con orgullo, aunque por dentro sentía un vacío inmenso al no ver al hombre que debía estar allí, al no escuchar su voz. Aún así, me repetí: no llorarás más por él. Tu hijo merece una madre fuerte, no una mujer rota. Aquella mañana, mientras acariciaba las mejillas suaves de mi niño, me prometí que él nunca conocería el sabor del abandono. Yo sería su refugio, su casa, su raíz. Lo amaría con una intensidad capaz de cubrir cada ausencia, cada vacío. Y así comenzó nuestra historia. La de una madre y su hijo, solos frente al mundo, pero unidos por un lazo más fuerte que cualquier promesa rota. Los primeros años de mi hijo fueron, al mismo tiempo, los más difíciles y los más luminosos de mi vida. Yo era joven todavía, apenas aprendiendo a ser mujer, y ya cargaba sobre mis hombros la responsabilidad de una vida entera. No teníamos más que una pequeña habitación alquilada, con una cama vieja, una mesa coja y un rincón que servía de cocina. Pero en medio de aquella pobreza había algo que brillaba: la risa de mi niño. Recuerdo sus primeros pasos, torpes y titubeantes, sobre el piso de tierra. Extendía sus brazos hacia mí, con esa mirada de confianza absoluta que solo los hijos muy pequeños saben dar. Yo lo esperaba con los brazos abiertos, temblando de orgullo, como si hubiera conquistado el mundo. «Eso, mi amor, ven con mamá», le decía, y cuando por fin caía entre mis brazos, su risa llenaba el cuarto más que cualquier lámpara encendida. El dinero era siempre escaso. De día cosía ropa para los vecinos, parchaba pantalones, zurcía camisas. De noche, con una vela encendida, seguía cosiendo mientras mi hijo dormía en una cuna improvisada a mi lado. El crujir de la aguja entrando en la tela se mezclaba con el suave respirar de mi niño, y aunque mis manos dolían y mis ojos ardían, yo sentía que valía la pena. Había noches en que no teníamos más que un poco de pan duro y té para cenar. Yo fingía estar llena después de un par de bocados, y le daba la mayor parte a él. A veces me miraba con esos ojitos grandes, inocentes, y preguntaba: «¿Y tú, mamá? ¿No comes?». Yo sonreía y le acariciaba el cabello. «Ya comí antes, cariño. Tú tienes que crecer fuerte». Era una mentira dulce, una de esas que solo una madre puede permitirse. Los inviernos eran especialmente crueles. El frío se metía por las rendijas de las paredes y nos obligaba a dormir juntos, abrazados bajo las mismas mantas raídas. Yo lo sentía temblar a mi lado y lo estrechaba contra mi pecho, susurrándole historias inventadas para distraerlo del viento helado. Le contaba cuentos de héroes valientes, de mares infinitos,
de mundos en donde siempre ganaba el amor. Un día, cuando aún no cumplía 3 años, lo llevé al campo conmigo porque no tenía con quién dejarlo. Mientras yo recogía leña, él corría detrás de una mariposa amarilla, riendo a carcajadas. En ese instante lo miré, y sentí que todo mi sacrificio tenía sentido. No había riqueza, ni esposo, ni estabilidad, pero lo tenía a él, y eso era suficiente para levantarme cada mañana. Los vecinos murmuraban a mis espaldas: «Pobre muchacha, criada sola, con un hijo y sin marido». Pero yo no dejaba que esas palabras me quebraran. Si alguna vez dudaba, bastaba con que mi hijo me abrazara el cuello y dijera con su vocecita clara: «Te quiero, mamá». Esas 3 palabras eran mi alimento, mi escudo, mi razón. Con el paso de los años, vi cómo aquel niño frágil iba creciendo fuerte, curioso, con una inteligencia despierta que me llenaba de orgullo. Cada letra que aprendía, cada dibujo que traía del pequeño colegio del barrio, era para mí un triunfo compartido. Yo lo aplaudía como si hubiera ganado un premio, y él me miraba feliz, como si supiera que toda mi vida giraba en torno a él. Sí, fueron años duros, marcados por el cansancio y las renuncias, pero también fueron los más sinceros, los más llenos de amor verdadero. En esos primeros años entendí que mi hijo era, de verdad, mi todo. Y me juré, una vez más, que jamás lo dejaría sentir el vacío que yo había sentido de niña. No sabía entonces que la vida, con su crueldad escondida, se encargaría de poner a prueba esa promesa. Aún hoy, en esta cama de hospital, puedo escuchar mi propia voz, aquella voz joven y temblorosa, pronunciando la promesa que marcaría el rumbo de toda mi existencia. Fue una noche cualquiera, una de esas en que el silencio pesa más que el hambre, y en que la vela apenas se mantenía encendida contra el viento que se colaba por las rendijas. Mi hijo dormía a mi lado, con la boca entreabierta y las manitas apretando la manta remendada. Yo lo miraba y sentía que todo mi ser se resumía en ese pequeño cuerpo respirando con paz. Recuerdo que me incliné hacia él, acaricié su cabello con suavidad y susurré, casi como si hablara con Dios mismo: «Te juro, hijo mío, que nunca te faltará amor. Puede faltarte pan, puede faltarte abrigo, puede incluso faltarme a mí la esperanza, pero a ti nunca, nunca te faltará el corazón de tu madre. Ese te lo entrego entero, desde ahora y para siempre». Era una promesa silenciosa, sin testigos, sin papeles, sin más altar que la penumbra de nuestra habitación. Pero para mí tenía más fuerza que cualquier juramento matrimonial, más solidez que cualquier contrato. Era el pacto de mi vida, que mi hijo jamás conocería la soledad que me acompañó a mí desde niña. Desde entonces, cada día, cada sacrificio, cada lágrima escondida en la almohada se convirtió en parte de ese juramento. Cuando no tenía suficiente para la comida, yo buscaba trabajos extras, lavaba ropa ajena hasta que mis manos sangraban, solo para poder comprarle un cuaderno nuevo o un par de zapatos que no dejaran ver sus pies descalzos. Un día, mientras contaba las monedas que apenas alcanzaban para pagar el alquiler, él, con apenas 5 años, me preguntó: «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?». Lo miré a los ojos, aquellos ojos que eran mi espejo, y le respondí con una sonrisa cansada: «Porque quiero que tengas alas, hijo, porque quiero que vueles más alto de lo que yo jamás pude». Y él, con esa inocencia que duele, me abrazó fuerte y dijo: «Entonces, cuando yo vuele, te llevaré conmigo». Esa frase me acompañó durante años como un amuleto. Cada vez que el cansancio me vencía, recordaba aquellas palabras y sentía un calor en el pecho, como si fueran una chispa que encendía mi fuerza de nuevo. La promesa no era solo para él, también era para mí. Me recordaba que mi vida, rota en tantos pedazos, tenía un sentido: criar a mi hijo, darle un futuro que no estuviera marcado por el abandono ni la indiferencia. Yo había heredado la pobreza, la soledad y el desamparo, pero me había jurado que él heredaría otra cosa: dignidad, ternura, confianza en sí mismo. Claro que había días oscuros, en los que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Había noches en que el frío me atravesaba y la desesperanza me murmuraba al oído: «No lo lograrás,
pero bastaba con mirar a mi hijo dormir, con sentir su manita buscando la mía, para recordar la promesa. Y en ese instante toda duda desaparecía. Sí, mi juramento era sencillo, que nunca le faltara amor, pero en mi corazón yo sabía que también quería algo más, que algún día él me mirara a los ojos y reconociera todo lo que había hecho por él, que dijera, aunque fuera una sola vez, gracias, mamá. Esa esperanza fue mi motor, mi secreto más íntimo. Y esa esperanza, con los años, se convirtió en la raíz de un dolor que todavía hoy no deja de sangrar. La infancia de mi hijo fue como un río que corría entre piedras, lleno de risas cristalinas, pero siempre golpeando contra la dureza de la vida. Yo trataba de que no notara las privaciones, de disfrazar la pobreza con canciones y juegos inventados, de cubrir los agujeros del hambre con cuentos al caer la noche. Recuerdo los días de verano, cuando el sol caía fuerte sobre el pueblo. Mi hijo corría descalzo por las calles polvorientas, con la risa resonando como campanas. A veces volvía a casa con las rodillas raspadas, el sudor pegado a la frente y los bolsillos llenos de canicas prestadas o piedritas que él mismo coleccionaba como tesoros. Yo lo regañaba suavemente, limpiaba sus heridas con agua y un poco de sal, y él hacía pucheros hasta que yo lo abrazaba y le decía, «Eres mi campeón, aunque vuelvas hecho un desastre». En los inviernos, la cosa era distinta. La ropa remendada no alcanzaba para protegerlo del frío, y muchas veces lo veía temblar bajo las mantas. Entonces inventaba historias para distraerlo. Hablaba de dragones dormidos bajo la montaña, de héroes que luchaban contra gigantes, de madres que con solo abrazar podían ahuyentar tormentas. Y él, con sus ojos grandes, me escuchaba fascinado, convencido de que yo tenía poderes mágicos. La escuela fue un desafío. No teníamos dinero para libros ni para uniformes nuevos. Yo cosía las rodilleras de sus pantalones una y otra vez, hasta que ya no quedaba tela que resistiera. Cuando me miraba con tristeza y decía, «Mamá, los otros niños tienen cuadernos bonitos, el mío está todo viejo», yo respondía, «El tuyo guarda más historias que todos los demás juntos». ¿Sabes por qué? Porque lo llenas con tu esfuerzo. Él bajaba la cabeza, pero yo alcanzaba a ver un brillo de orgullo en su mirada. Una vez, la maestra vino a verme. Me dijo con voz seria, «Su hijo tiene talento, aprende rápido, hace preguntas inteligentes. No deje que la pobreza lo detenga». Sentí las lágrimas en los ojos, porque yo ya lo sabía, pero escuchar que alguien más lo confirmaba me dio fuerzas nuevas. Esa noche, mientras él dormía, saqué un anillo viejo que había sido de mi madre y lo vendí en secreto. Con ese dinero compré libros usados y un par de zapatos para que pudiera ir a la escuela sin vergüenza. Cuando me preguntó por el anillo que siempre había visto en mi dedo, le mentí con suavidad. «Lo perdí, hijo. No era importante». Él me abrazó sin decir nada, y yo comprendí que quizás sí había notado mi sacrificio, aunque nunca lo mencionara. Había momentos de alegría sencilla. Recuerdo los domingos en que, sin tener nada especial que ofrecerle, hacía una sopa con lo poco que quedaba en la alacena. Y mientras comíamos, él inventaba canciones tontas, se reía de mis intentos de seguirle el ritmo y luego decía, con la boca llena, «Mamá, contigo nunca me aburro». Esa frase era como un premio, como si el mundo entero se resumiera en ese instante de complicidad. Claro que también hubo sombras. Hubo veces en que lo encontré llorando en silencio, frustrado por no tener lo mismo que los demás niños. «¿Por qué somos pobres, mamá?», me preguntaba con rabia contenida. Y yo, tragando lágrimas, le respondía, «Porque la vida nos puso esta prueba. Pero recuerda, la pobreza no está en lo que falta en tu bolsillo, sino en lo que falta en tu corazón, y el tuyo está lleno». Él no parecía convencido, pero al menos dejaba de llorar y me abrazaba fuerte, como si intuyera que mis palabras eran todo lo que teníamos para sostenernos. La infancia de mi hijo fue eso, una cuerda floja entre carencias y ternura, entre hambre y esperanza, entre risas y lágrimas escondidas. Yo hice lo imposible para que recordara más lo primero que lo segundo, y durante un tiempo lo logré. Lo que nunca imaginé era que, a medida que creciera, las carencias pesarían más que las risas,
y que el brillo de orgullo en sus ojos acabaría transformándose en reproche. A lo largo de los años, fui tejiendo mi vida con sacrificios invisibles, de esos que nadie ve, que nadie aplaude, pero que sostienen el mundo de un hijo como columnas silenciosas. Cada decisión, cada renuncia, cada mentira piadosa tenía un único propósito: que mi niño no sintiera la pobreza como una cadena irrompible, que pudiera crecer con la ilusión de que su futuro podía ser distinto. Recuerdo claramente la primera vez que tuve que elegir entre comprar comida o pagar la mensualidad de la escuela. En mi corazón sabía que el estómago vacío se llenaba con agua y paciencia, pero el vacío de un cuaderno en blanco nunca se recuperaba. Así que caminé hasta la tienda, compré el material escolar y regresé a casa con apenas unas papas viejas para cenar. Esa noche, mientras mi hijo dormía con el vientre medio lleno, yo lloré en silencio sobre la mesa, masticando un pedazo de pan duro y convenciéndome de que no importaba. Él había sonreído al ver su nuevo cuaderno, y eso lo justificaba todo. Hubo otro sacrificio más doloroso: el anillo de compromiso de mi madre. Ella me lo había dejado como recuerdo antes de morir. Era lo único que tenía de ella, el único objeto que me unía a mis raíces. Cuando la pobreza se volvió insoportable y mi hijo necesitaba dinero para un uniforme escolar, lo guardé en un pañuelo y caminé hasta la casa de un prestamista. Me lo compró por una miseria, y cuando salí de allí, sentí como si hubiera arrancado un pedazo de mi historia. Pero cuando vi a mi hijo vestido con su uniforme, caminando con la frente en alto entre los otros niños, entendí que no había perdido nada. Lo había transformado en orgullo. Muchas veces mentí para protegerlo. Cuando me preguntaba por qué no comprábamos juguetes como los de sus amigos, yo respondía con una sonrisa: porque los tuyos son especiales, hijo, únicos, inventados solo para ti. Y me pasaba las noches fabricando camiones de cartón, muñecos de trapo, cometas hechas con papel de periódico. Él los recibía con entusiasmo, aunque a veces notaba en su mirada la comparación inevitable con los juguetes de plástico que brillaban en las manos de los demás. Hubo también noches en que me quedaba sin dormir, cosiendo para otros, bordando para señoras ricas que jamás supieron mi nombre. Al amanecer, con los ojos rojos, preparaba su desayuno y lo despertaba con un beso, fingiendo que estaba descansada, que todo estaba bajo control. Los sacrificios no siempre eran materiales. También renuncié a mi juventud, a mi vida personal, a cualquier posibilidad de rehacer mi camino. Varias veces algún hombre se me acercó con intención de cortejarme, de ofrecerme compañía, pero yo siempre me negaba. Pensaba: no puedo distraerme, no puedo arriesgarme a que alguien le robe atención o cariño a mi hijo. Él merece ser el centro de todo mi mundo. Recuerdo con especial nitidez una tarde lluviosa. Mi hijo tendría unos 10 años. Volvió a casa empapado, porque no tenía paraguas. Me abrazó tiritando, y mientras lo secaba con una manta, me miró a los ojos y preguntó: ¿por qué siempre te preocupas tanto por mí, mamá? Yo le acaricié la mejilla y respondí con un nudo en la garganta: porque eres mi vida entera, hijo, porque sin ti yo no soy nada. Él sonrió, sin comprender del todo la magnitud de mis palabras, y salió corriendo a jugar con la lluvia. Yo me quedé mirándolo desde la ventana, sintiendo que cada gota de agua era un recordatorio de lo frágil que era nuestro mundo, pero también de lo fuerte que me volvía mi amor por él. Con el tiempo, los sacrificios se convirtieron en rutina. Yo ya no los veía como renuncias, sino como parte natural de mi existencia. Mi hijo crecía, aprendía, soñaba, y yo me sentía orgullosa, convencida de que, aunque él no lo supiera, mi amor lo acompañaba como una armadura invisible. Lo que nunca imaginé era que, al final, esos sacrificios quedarían escondidos en la sombra, ignorados, como si nunca hubieran existido. Que el mismo hijo por el que di todo llegaría un día a reprocharme lo que no tuve, en lugar de agradecerme lo que entregué. Pero en ese momento, mientras él era un niño, yo aún vivía en la esperanza, y me repetía cada noche mi promesa silenciosa: nunca te faltará amor, hijo mío, aunque me cueste la vida. La infancia quedó atrás más rápido de lo que yo podía imaginar. Casi de un día para otro, aquel niño que corría descalzo entre las calles polvorientas
Se convirtió en un adolescente de pasos largos, de mirada inquieta y de palabras que ya no eran dulces, sino afiladas como cuchillos. Su voz cambió, y con ella también cambió la manera en que me hablaba. Recuerdo con claridad la primera vez que me reprochó algo de frente. Había regresado de la escuela con el ceño fruncido y arrojó su mochila sobre la mesa. Yo lo observé, con esa mezcla de preocupación y ternura que solo una madre conoce, y le pregunté qué le ocurría. Nada, mamá, me dijo. Pero luego, como si no pudiera contenerse, estalló. ¿Por qué no podemos tener lo que tienen los demás? ¿Por qué nuestra casa es tan pequeña? ¿Por qué yo tengo que usar ropa usada? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Le respondí con calma, tratando de no mostrar las lágrimas que me quemaban los ojos. Hijo, no somos ricos, pero tenemos lo esencial, y sobre todo, nos tenemos el uno al otro. Él bufó, girando los ojos con fastidio, y esa simple mueca me atravesó más que cualquier palabra. Por primera vez, sentí que el amor que había sido suficiente en su niñez ya no alcanzaba para llenar los vacíos de su adolescencia. A partir de entonces, las discusiones se volvieron frecuentes. Él quería zapatillas de marca, un teléfono como el de sus compañeros, ropa nueva cada temporada. Yo hacía lo imposible por complacerlo, cosiendo hasta la madrugada, aceptando trabajos mal pagados, privándome de comida o de abrigo. Pero no importaba cuánto me esforzara, siempre había algo más que faltaba. Una tarde, después de que yo le entregara un par de zapatos que había comprado con meses de ahorro, los miró con desdén y dijo: «No son como los de ellos. Estos son baratos». Yo apreté los labios y solo pude murmurar: «Son lo mejor que pude conseguir». Él suspiró, molesto, y se encerró en su cuarto. Yo me quedé sola, con los zapatos aún en mis manos, preguntándome en qué momento había perdido esa conexión que antes nos unía tanto. No todo era oscuridad. Claro, había instantes en que volvía a ser el niño que yo conocía, cuando sacaba buenas notas y venía corriendo a mostrarme su cuaderno, cuando reía con alguna broma inocente, cuando, en medio de un descuido, apoyaba la cabeza en mi hombro y yo podía sentir el calor de su infancia aún latente. Pero esos momentos se volvían cada vez más escasos, como rayos de sol entre nubes densas. Una noche, mientras discutíamos por dinero, me gritó con rabia: «Tú no entiendes, mamá. Yo no quiero ser como tú. Yo quiero salir de esta miseria». Las palabras me atravesaron como lanzas. Me quedé callada, mirándolo, intentando no derrumbarme. «No quiero que seas como yo», le respondí con voz temblorosa. «Quiero que seas más, mucho más. Por eso me rompo el alma trabajando, para que tú tengas oportunidades que yo nunca tuve». Él no contestó. Dio media vuelta y salió, dejando la puerta golpeada. Yo me desplomé en la silla, abrazando mis rodillas, sintiendo que cada sacrificio comenzaba a ser invisible a sus ojos. Con el tiempo, comprendí que no era maldad lo que lo movía, sino el peso del mundo sobre sus hombros jóvenes. Él veía lo que no tenía, y no podía entender todavía lo que sí tenía. Yo era su madre. Y los hijos, cuando crecen, a veces necesitan enfrentarse a quien más los ama para abrirse camino. Pero aún así, cada reproche era una herida que sumaba a mi corazón. A pesar de todo, seguía creyendo que con el tiempo lo entendería, que un día miraría hacia atrás y vería el amor escondido en cada renuncia, en cada mentira piadosa, en cada noche sin dormir. No sabía entonces que esos reproches eran apenas el principio de una distancia que, con los años, se volvería un abismo. Con el paso de los años, los conflictos se hicieron parte de nuestra rutina, como si cada día trajera consigo una nueva grieta en el puente que nos unía. Yo veía a mi hijo transformarse. De aquel niño que corría descalzo tras las mariposas, quedaba cada vez menos, y en su lugar aparecía un joven, con los ojos encendidos de ambición, con el corazón lleno de sueños que parecían estar siempre lejos de mí. Las discusiones se encendían por cosas pequeñas: una camisa vieja, un plato de comida sencillo, la falta de dinero para alguna excursión escolar. Pero detrás de cada palabra estaba la herida más grande. Él quería escapar de la pobreza, y yo era el recordatorio vivo de esa pobreza. Recuerdo una tarde en particular. Había preparado un guiso humilde,
Con lo poco que había en la alacena, me senté frente a él y serví los platos. Mi hijo los miró, suspiró con fastidio y dijo: «Otra vez lo mismo, mamá. Siempre lo mismo. Estoy harto de comer como pobre». Yo sentí que la cuchara se me caía de las manos. Quise responder. Decirle que esa comida era fruto de horas de trabajo, de sacrificios silenciosos. Pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Lo observé mientras comía a regañadientes y comprendí que mis explicaciones ya no lo alcanzaban. Opté por el silencio. Aprendí a callar cuando las discusiones crecían, a morderme los labios mientras él lanzaba frases que me desgarraban, no porque no tuviera nada que decir, sino porque comprendí que hablar solo haría crecer la distancia, y también porque en mi corazón sabía que, detrás de cada reproche, había un hijo dolido que no sabía cómo expresar su frustración. El silencio se convirtió en mi escudo. Me repetía a mí misma que ya llegaría el día en que él entendería, en que miraría hacia atrás y descubriría todo lo que yo callé para no herirlo. Pero en ese momento, mi silencio me quemaba por dentro como fuego oculto. A veces, en medio de esos conflictos, mi hijo se arrepentía. Después de gritarme, regresaba con un gesto más suave. Me pedía perdón a medias, o simplemente se quedaba a mi lado en silencio, como si ese gesto fuera suficiente para cerrar la herida. Y yo, como todas las madres, lo perdonaba sin necesidad de palabras. Hubo una noche que no olvidaré nunca. Habíamos discutido porque él quería dinero para comprarse un teléfono. Yo no lo tenía. Y él me gritó: «Eres una fracasada, mamá. Si tuvieras éxito, yo no pasaría vergüenza». Sentí que el mundo se detenía. Lo miré a los ojos, tratando de encontrar en ellos al niño que me había dicho una vez que me llevaría con él cuando volara. Pero ese niño parecía haber desaparecido. No respondí. Simplemente me encerré en la cocina, apreté un trapo contra mi boca para no gritar y lloré hasta que me dolieron los huesos. Él nunca supo de esas lágrimas. Nunca las vería, porque yo había decidido que mis dolores serían invisibles para él. Con los días, aprendí a soportar sus arrebatos como quien soporta una tormenta. Sabía que eran temporales, que después saldría el sol. Pero cada tormenta dejaba su marca, una cicatriz invisible en mi alma. Y aún así, nunca dejé de amarlo, nunca. En mi corazón, seguía siendo mi niño, el mismo que una vez me prometió que me llevaría consigo al volar. Mi silencio herido era también un acto de amor. Callar para no alejarlo más, soportar para no perderlo del todo. No sabía entonces que ese silencio, que yo creía protector, acabaría siendo interpretado por él como indiferencia, y que, poco a poco, cavaría un abismo imposible de cruzar. Ese día lo recuerdo como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. El sol brillaba fuerte, de un calor seco que parecía quemar las piedras del camino. Yo estaba en la cocina, preparando pan con lo poco que había conseguido en la feria, cuando mi hijo entró con una determinación en los ojos que no le había visto nunca. Se sentó frente a mí y sin rodeos dijo: «Mamá, me voy a la ciudad. Aquí no tengo futuro». El pan se me cayó de las manos. Sentí que las paredes de adobe se me venían encima. Quise sonreír, disimular la punzada en el pecho, pero lo único que logré fue preguntar con voz temblorosa: «¿Y qué será de mí, hijo? ¿Qué será de esta casa si tú te vas?». Él evitó mi mirada, como si supiera que en mis ojos encontraría la súplica que no quería escuchar. «No quiero vivir como hemos vivido siempre. No quiero terminar como tú, cansada, pobre, resignada. En la ciudad voy a estudiar, a trabajar, a salir adelante. Tú deberías alegrarte por mí». No supe qué decir. La razón me decía que tenía que dejarlo volar, que ese era el destino que yo misma había soñado para él desde que era un niño. Pero mi corazón gritaba otra cosa, que aún era mi pequeño, que aún necesitaba mis brazos, que aún no estaba listo para enfrentar un mundo tan cruel. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta cosiendo una pequeña bolsa de tela para guardar sus cosas. También preparé un paquete con pan casero, queso envuelto en hojas y un pañuelo bordado con mis iniciales. Lo puse todo sobre la mesa, como si esos objetos fueran capaces de protegerlo allá afuera. A la mañana siguiente, lo acompañé a la parada del autobús.
Llevaba una camisa que yo había remendado tantas veces que ya casi no quedaba tela original. En sus ojos brillaba una mezcla de miedo y ambición. Yo lo abracé fuerte, tanto que creo que le dolió, pero no me importó. Quería grabar en mi piel el calor de su cuerpo, porque intuía que ese abrazo sería distinto a todos los anteriores. Hijo, prométeme que no olvidarás quién eres, ni de dónde vienes. Prométeme que, aunque triunfes, siempre volverás a mirarme a los ojos. Él se separó con impaciencia, como si mis palabras fueran cadenas. Sonrió apenas y respondió: «Claro, mamá. Ya verás, regresaré con dinero, con ropa nueva, con todo lo que siempre soñamos». El autobús llegó levantando polvo, lo vi subir sin voltear atrás, y yo, de pie en la carretera, con el sol cegándome, me quedé levantando la mano en un gesto inútil, esperando que girara la cabeza una última vez. Pero no lo hizo. Regresé a casa con los ojos secos, sin lágrimas. El silencio de la habitación vacía me golpeó más fuerte que cualquier grito. La cama donde dormía aún olía a él, y al sentarme allí, sentí que algo en mí se había roto para siempre. Desde ese día, la casa fue más fría, más grande, más sola. Mis noches ya no estuvieron llenas de historias inventadas, sino de rezos. Cada vez que encendía una vela, pedía lo mismo: «Dios mío, protégelo, aunque ya no esté bajo mis alas». Yo sabía que lo había perdido un poco al dejarlo ir, pero aún conservaba la esperanza de que cumpliría su promesa, de que un día volvería a cruzar esa puerta y me miraría a los ojos con gratitud. No sabía entonces que la ciudad, con su ruido y su brillo, me lo arrebataría de una manera mucho más cruel que la distancia. Al principio, cuando mi hijo se fue a la ciudad, yo vivía pendiente del cartero, como una niña espera a su padre en la esquina después de la escuela. Cada ruido de pasos en la calle me hacía correr hacia la ventana, con el corazón palpitando de ilusión. Y sí, las primeras semanas llegaron cartas, breves, apuradas, con una letra que parecía escrita de pie, entre una prisa y otra. «Mamá, estoy bien. La ciudad es grande, todo es nuevo. No te preocupes, pronto te mandaré dinero». Aquellas palabras, aunque frías, eran como agua en el desierto. Yo las leía una y otra vez, hasta que la tinta parecía desvanecerse bajo mis dedos. Las guardaba en una caja de madera, junto con el pañuelo bordado que le había dado al partir, como si fueran reliquias sagradas. Con el tiempo, las cartas empezaron a espaciarse. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes, hasta que dejaron de llegar. El silencio se instaló en mi vida como un huésped incómodo, sentado a mi mesa, durmiendo en su cama vacía, acompañándome en cada rincón de la casa. Yo seguía escribiéndole, contándole cosas simples, que había florecido el limonero del patio, que la vecina había tenido un hijo, que yo seguía cosiendo para sobrevivir. Ponía todo mi corazón en esas líneas, pero nunca recibía respuesta. Entonces comencé a llamarlo, usando el viejo teléfono público de la plaza. A veces contestaba, otras no. Cuando atendía, su voz sonaba lejana, impaciente. «Mamá, no puedo hablar mucho, estoy ocupado». «¿Ocupado con qué, hijo? ¿Has comido bien? ¿Estás estudiando?». Del otro lado, un silencio corto y luego una risa nerviosa. «Sí, mamá, no te preocupes, ya hablaremos con calma otro día». Ese otro día nunca llegaba. Yo colgaba el auricular con el corazón apretado, caminando de regreso a casa con las lágrimas cayendo sin poder contenerlas. La primera vez que no contestó en semanas, pasé las noches en vela, imaginando lo peor, que estaba enfermo, que le había pasado algo. Caminaba por la casa murmurando oraciones, como si mis rezos pudieran atravesar la distancia. Cuando finalmente logré escucharlo, su tono fue seco, casi molesto. «Mamá, no me llames tanto. Aquí todo es distinto, la vida va rápido, no tengo tiempo para estar pendiente de cartas o llamadas». Yo quise protestar, decirle que yo no pedía más que un poco de su voz, que mis días eran interminables sin noticias de él, pero me contuve. Apenas respondí: «Está bien, hijo. Solo quería saber que estabas vivo». Después de colgar, me senté en la cama vacía y abracé la almohada como si aún tuviera su olor. Fue entonces cuando comprendí que la distancia no solo estaba en los kilómetros, sino también en su corazón.
Las cartas dejaron de existir. El teléfono sonaba cada vez menos. Yo seguía encendiendo velas, rogando por él, soñando con el día en que regresara, aunque solo fuera por un instante. Me repetía: es joven, está ocupado, está construyendo su vida. Un día volverá, un día mirará hacia atrás. Pero en el fondo, un presentimiento oscuro empezaba a crecer en mí, como una sombra que no podía apartar, que mi hijo estaba aprendiendo a vivir sin mí, y que cada silencio suyo era un ladrillo más en el muro que nos separaba. Ese muro se volvería insoportable el día que decidió regresar, no para quedarse, sino para mostrarse como un hombre nuevo, alguien que ya no reconocía. Pasaron los años como pasan las estaciones en el campo, con un ritmo lento pero implacable. Yo envejecía en silencio, contando arrugas como quien cuenta cicatrices, mientras seguía esperando la promesa de su regreso. Y un día, cuando ya había aprendido a conformarme con el eco de su voz esporádica en el teléfono, sucedió. Mi hijo regresó al pueblo. Lo vi bajar del autobús con un porte distinto. Vestía un traje oscuro, con los hombros erguidos y el cabello peinado hacia atrás. Sus zapatos brillaban, contrastando con el polvo del camino. Tenía el rostro serio, endurecido por la ciudad, y en sus ojos no había la chispa que recordaba de su infancia. Mi corazón se aceleró como si fuera a salírseme del pecho. Corrí hacia él, con las manos extendidas, queriendo abrazarlo, queriendo sentir de nuevo aquel niño que había criado con tanto esfuerzo. Pero cuando lo tuve cerca, apenas me permitió rozarle el brazo. Sonrió. Sí, pero era una sonrisa educada, fría, como la que se ofrece a un desconocido. Mamá, dijo, con la voz más grave que nunca, vine a visitarte, no tengo mucho tiempo. Esas palabras fueron como una bofetada disfrazada de saludo. Yo asentí, escondiendo el temblor en mis manos, y lo llevé a casa. Caminaba detrás de él, observando su espalda erguida, preguntándome en qué momento se había convertido en un extraño. La casa, humilde y gastada, parecía más pequeña con su presencia. El techo bajo, las paredes agrietadas, los muebles viejos, todo me parecía desnudo ante sus ojos. Él lo miraba todo con un gesto de incomodidad. Se sentó en la mesa de madera, cruzando las piernas con impaciencia. Mamá, deberías mudarte. Este lugar ya no es digno de ti. Yo sonreí con tristeza y respondí: este lugar fue nuestro refugio, hijo. Aquí diste tus primeros pasos, aquí aprendiste a hablar, aquí soñaste. Él suspiró, como si mis palabras fueran una carga. Sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo y encendió uno, llenando la cocina con un humo que me recordó a la ausencia de su padre. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo el pasado se mezclaba con el presente, y el dolor se renovaba como una herida abierta. Quise servirle la comida más rica que podía preparar, un guiso con carne, aunque me había costado parte de mis ahorros. Mientras removía la olla, recordaba los días en que él se quejaba de los platos humildes. Esta vez, esperaba verlo sonreír, disfrutar del esfuerzo. Pero cuando puse el plato frente a él, lo probó apenas y dijo con frialdad: está bien, mamá, pero ya no estoy acostumbrado a esto. Yo me quedé en silencio, tragándome las lágrimas, obligándome a sonreír para que no notara mi dolor. Él hablaba de la ciudad, de sus negocios, de la gente importante que conocía. Yo asentía, aunque no comprendía del todo sus palabras. En algún momento, mencionó que no podía quedarse mucho, que tenía compromisos urgentes. Solo vine a ver cómo estabas. Aquella frase me retumbó en la cabeza. Solo vine a ver cómo estabas. Como si yo fuera una tarea pendiente, un trámite que debía cumplir antes de regresar a su verdadera vida. Cuando terminó de comer, se levantó y me dio un beso en la frente, rápido, distante. Yo quise detenerlo, pedirle que se quedara un poco más, que me hablara como antes, que me dejara sentir que aún era mi hijo. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, y lo único que logré decir fue: cuídate, hijo. No tardes tanto en volver. Él asintió, sin prometer nada, y se marchó. Lo vi alejarse por el mismo camino polvoriento por el que lo había despedido años atrás. Esta vez llevaba ropa cara y pasos firmes, pero la sensación en mi pecho fue la misma, la de estar perdiéndolo otra vez.
Cuando cerré la puerta de la casa, me apoyé contra la madera y lloré en silencio. No lloraba solo por la distancia entre nosotros, sino porque en aquel reencuentro entendí una verdad dolorosa. Mi hijo ya no pertenecía a mi mundo. Y aunque había regresado, ya no era el mismo, y quizá nunca lo sería. Aquel día, después de que se marchara, me quedé sola en la cocina, con los platos aún calientes sobre la mesa. El guiso que había preparado con tanto esmero seguía humeando, como si todavía esperara que él regresara a terminarlo. Yo me senté frente a su silla vacía y lo miré como quien contempla un fantasma. El humo se disipaba poco a poco, igual que la ilusión que me había sostenido durante años. Nunca olvidaré la manera en que apartó el plato con desgano, como si lo que yo le ofrecía no fuera suficiente. Yo había vendido parte de mi cosecha. Había trabajado el doble durante semanas para poder comprar un pedazo de carne, y él lo probó apenas, con el gesto de alguien que está de paso, sin hambre, sin necesidad. Ese gesto me dolió más que cualquier reproche, porque no se trataba de la comida, sino de todo lo que había detrás. Mis noches en vela, mis manos desgastadas, mis sacrificios silenciosos, todo eso estaba en ese plato, y al rechazarlo, sentí que también rechazaba mi vida entera. Me quedé inmóvil, escuchando aún su voz resonando en mi cabeza. Ya no estoy acostumbrado a esto. Me pregunté, ¿a qué sí estaba acostumbrado ahora? A los banquetes de la ciudad, a los restaurantes caros, a la comida servida por extraños, y entonces comprendí que yo ya no formaba parte de sus costumbres, que poco a poco me estaba dejando fuera de su mundo. Esa noche, la casa se sintió más vacía que nunca. La cama parecía inmensa sin el eco de su voz, sin el ruido de sus pasos. Cerré los ojos y me obligué a recordar al niño que alguna vez se reía con mis cuentos inventados, al niño que me abrazaba con los dedos llenos de tierra, al niño que decía, «Contigo nunca me aburro, mamá». Pero esos recuerdos se mezclaban con la imagen de un joven que apartaba mi comida con indiferencia, y esa mezcla me desgarraba el alma. Con el paso de los días, la herida no cicatrizaba. Me encontraba reviviendo cada detalle de aquella visita. La forma en que encendió un cigarrillo en mi cocina sin pedirme permiso, la manera en que miró las paredes agrietadas con incomodidad, el tono distante con el que me hablaba, como si yo fuera un compromiso del que quería librarse rápido. Yo seguía escribiéndole, aunque ya no esperaba respuestas. En cada carta le contaba lo mismo, que lo quería, que lo esperaba, que la casa seguía siendo suya. Pero cuando terminaba de escribir, me preguntaba en silencio si aquellas palabras llegarían a tocar su corazón o si quedarían perdidas en algún buzón de la ciudad, ignoradas como quien ignora un volante en la calle. Un día, mientras limpiaba la mesa, encontré una migaja del pan que no había querido comer. La sostuve entre los dedos, diminuta, insignificante, pero me puse a llorar como una niña. No era la migaja lo que me rompía, sino lo que simbolizaba, el desprecio de lo más sagrado que podía darle, de la mesa que siempre había sido nuestro refugio. Empecé a preguntarme si había fallado en algo, si mi amor no había sido suficiente, si mis sacrificios habían sido en vano. Pero al mirarme en el espejo, con el rostro cansado y las manos arrugadas, comprendí que no se trataba de lo que yo había hecho, sino de lo que él había elegido ver. La herida de sentirme despreciada en mi propia mesa no cerró jamás, porque la mesa es el corazón de una casa, y en mi mesa él me negó con un gesto todo lo que yo era. Desde ese día, su silla quedó vacía, y aunque yo la seguía poniendo en cada comida, sabía que quizá nunca volvería a ocuparla. Fue entonces cuando empecé a temer lo peor, que un día no solo despreciara mi comida, sino también mis manos, mis palabras, mi mirada, y que, finalmente, llegara a despreciar mi amor. Ese miedo se volvió realidad poco después, cuando mi cuerpo empezó a flaquear y mi salud se quebró. Y fue en ese momento, cuando más lo necesitaba, que descubrí cuán hondo era el abismo entre los dos. La enfermedad llegó sin anunciarse, como llega la tormenta que arrasa los campos después de un verano largo y seco. Al principio fueron pequeños mareos, un cansancio extraño en las piernas, la sensación de que el aire no me alcanzaba. Yo, que había pasado toda mi vida resistiendo, lo ignoré. Pensé,
Es solo la edad, es solo el cansancio de tantos años de trabajo. Pero pronto los síntomas se volvieron imposibles de ocultar. Una mañana, mientras me inclinaba para recoger leña, sentí que el mundo giraba a mi alrededor y caí de rodillas sobre la tierra. El polvo me llenó la boca, y tuve que aferrarme al tronco de un árbol para no perder el conocimiento. Vecinos preocupados me llevaron al médico del pueblo. Sus palabras fueron claras y frías. Necesitaba cuidados constantes, medicinas, reposo, y lo más importante, alguien a mi lado. Yo asentí en silencio, con el corazón encogido, porque sabía que en mi casa solo había soledad. Fue entonces cuando decidí llamar a mi hijo. Con manos temblorosas marqué el número que ya casi me sabía de memoria, y esperé con la esperanza infantil de escuchar su voz llena de ternura. Contestó rápido, pero su tono fue impaciente. «¿Qué pasa, mamá? Estoy en medio de algo». Tragué saliva, tratando de sonar fuerte. «Hijo, estoy enferma. El médico dice que necesito cuidados. ¿Podrías venir a verme?» Al otro lado hubo un silencio incómodo, seguido de un suspiro. «Está bien. Veré qué puedo hacer». Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y tristeza. Al menos había prometido venir, pero la frialdad de su voz me hizo entender que ya no era yo su prioridad. Y llegó. Sí, unos días después, apareció en mi casa, esta vez sin traje, con la cara cansada, como quien cumple un deber pesado. Me ayudó a empacar algunas cosas, habló con el médico, y finalmente dijo: «Lo mejor es que te quedes en el hospital. Allí te cuidarán mejor que yo». Lo miré, buscando en sus ojos un destello de ternura, la necesidad de acompañarme, de quedarse a mi lado, pero no encontré nada. Apenas un hombre serio, distante, preocupado por organizar su tiempo. Acepté sin protestar. Me llevó al hospital en su coche, y durante el camino apenas hablamos. Yo observaba por la ventana, mirando los campos que pasaban rápido, recordando todos los viajes que habíamos hecho juntos cuando él era niño. Entonces me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser su hogar? Cuando llegamos, firmó papeles con manos firmes, habló con las enfermeras y luego se acercó a mí con un gesto apresurado. «Cuídate, mamá. Volveré pronto». Me acarició la frente como quien cumple un gesto aprendido y se marchó. Ni siquiera esperó a que me instalaran en la cama. Lo vi salir por la puerta sin mirar atrás, como había hecho años antes en aquel autobús que lo llevó a la ciudad. Desde entonces, mis días en el hospital se llenaron de silencio. Las enfermeras eran amables, los médicos hacían lo que podían, pero la soledad pesaba más que cualquier enfermedad. Cada noche me quedaba mirando la puerta,